Ah, vas de uno en uno. No, hay un botón. No. Ah. Pero eso sí, quitamos todos el... Hombre, Álvaro, lo veo por ahí. Hombre, ¿qué tal? Aquí estamos. Ya. Y he visto también por ahí alguno más. Conocido, ¿eh? Conocido. A ver. Alguno se ha quedado con el... Micro abierto. Bueno, vamos a empezar, chicos, porque luego no queremos quitarle minutos, que se nos pone nervioso José Manuel, y a estas alturas no puede ser. ¿Ya estamos todos? Vale. Bueno, pues comenzamos ya, ¿no? Bueno, buenas tardes, buenos días. En este caso son las 8 de la noche, aquí estamos ya de nochecita, pero con este sol da gusto. Tenemos nuestro nuevo encuentro mensual, en este caso nuestro encuentro mensual online, puesto que, tal y como os poníamos en el mensaje del Meetup, es fiesta en el País Vasco, en Vizcaya y en Guipúzcoa, pero... link, rapidito. ¿Eh? ¿Cómo? Disculpa. A ver. No, que se ha colado por ahí. Vale. Bueno, pues eso, lo que os decía, que a pesar de que sea fiesta, nosotros somos fieles a nuestros lunes y por lo tanto hemos invitado a José Manuel Pomares, que muchos de vosotros lo conocéis por la cantidad de cosas que hace dentro de lo que es Power Platform Euskadi, ¿vale? Entonces, alguna vez lo tendremos en presencial, pero bueno, pues ahora no ha podido ser, puesto que es fiesta y no tenemos, la verdad es que el lugar donde hacemos los presenciales está cerrado por el mero hecho de ser fiesta. Bueno, pues vamos a comenzar. Entonces, en este caso, que sepáis todos lo que es Power Platform Euskadi, que así como existen otras comunidades a nivel de España y a nivel de Latinoamérica, bueno, pues lo que hacemos es crear este tipo de eventos con personas que creemos que son importantes dentro del mundo de Power Platform. Unas veces vendrán temas de Power BI, otras veces temas con Power Automate y demás, pero bueno, pues estar más o menos al oro, que luego ya os enseñaremos las nuevas opciones y todo lo que hemos hecho hasta ahora con todos los links de dónde nos podéis encontrar. Bueno, pues aquí lo tenemos. Vamos a ver si quiere. Vale, entonces, la sesión de hoy, aunque no la hagamos en la sala de Open Data porque la hacemos online, tenemos con nosotros a José Manuel Pomares. Entonces, como todos sabéis, yo creo que habéis visto muchas de sus cosas, de todo lo que hace, y recientemente en VP, o sea que fantástico, fenomenal. Entonces, es LinkedIn Learning, ¿de acuerdo? Entonces podéis encontrar todos sus cursos y demás por allí, dentro de lo que es el LinkedIn. Y luego además, bueno, pues sí que es cierto que yo ya he tenido la opción de poder ver el libro del cual es coautor, de Control de Gestión con Excel y Power Query. Está fantástico, o sea que para aquellos que estéis trabajando con todos los temas de Power Query ya tenéis la primera formulación. Y luego lo podéis encontrar, como nos lo encontramos nosotros todos los domingos a las 8 de la tarde, en los directos de Power Builds. O sea que ahí os dejo. No sé si no os voy a explicar nada porque él lo va a explicar muchísimo mejor, y yo creo que ya tenemos que darle, porque si no al final nos quedamos sin tiempo. Entonces, si tenéis preguntas y demás, pues igual o bien las ponéis en el chat o bien esperamos hasta el final y así os damos paso y os vamos conociendo. Ok, no sé, ¿alguna cosa más que tenga que decir? Luego ya diremos qué es lo que viene después, ¿de acuerdo? Entonces yo, José Manuel, te dejo a ti el control y hala, déjanos con la boca abierta. Un lunes a las 8 de la tarde. Bueno, vamos a ver, ¿qué se puede hacer? A ver, me están viendo a mí, están viendo la pantalla esta compartida. Ya nada. Como Yo ya he ahora... quitado la compartición, te toca compartir a ti. Bueno, ok. Muy bien, pues nada, buenas tardes, buenos días a todos, dependiendo del lugar desde el cual estéis viendo esta sesión. Voy a empezar a compartir y va a ser lo mejor en vez de verme a mí. Así que la pantalla que tengo que compartir es esta. Si no me equivoco mal, si no me equivoco, estáis ya viendo mi pantalla compartida, ¿verdad? Perfecto. Sí, se ve Bien, perfecto. pues esta sería la portada y vamos allá.
vamos allá con el tema que nos ocupa. El tema que nos ocupa, que no es otro que contextos en DAX. Contextos en DAX. Este importantísimo tema que vamos a intentar significarlo y evidenciar lo importante que es aprender esta temática cuando nosotros, a lo largo de nuestra andadura, de nuestro aprendizaje en Power BI, en Power BI o en Power Pivot incluso. Todos somos aprendices de DAX, realmente. Todos somos aprendices de DAX y estamos continuamente aprendiendo. Vamos a ir pasando pantalla. Aquí tenemos. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es definir la palabra contexto y ver a qué se refiere, porque en el aprendizaje de Power BI, en el aprendizaje de este tema de contextos, pero también en el aprendizaje de otras materias como finanzas, hay una cosa que siempre me causa un poquito incluso de enfado, ¿no? A veces que hay nombres que se ponen a determinados conceptos que no sé si son los más adecuados. La verdad es que no sé si habría otros nombres mejores, pero hay veces que los nombres no hacen justicia a lo que tienen que representar en esa temática, ¿no? Por ejemplo, en finanzas hay nombres activos, pasivos, muy raros que yo creo que dificultan la comprensión de los conceptos, ¿no? Yo creo que contexto en este caso no es que sea el peor nombre, ¿no? Pero a lo mejor también puede en alguna medida confundir. A ver, ¿qué significa contexto? Bueno, de las dos acepciones que la Real Academia de la Lengua Española pues ofrece, la segunda es la que nos quedaríamos y la más adecuada. Entorno físico o de situación, ya sea político, histórico, cultural o de cualquier otra índole, en el cual se considera un hecho. Bien, lo primero que quiero significar es que contexto no es una sola cosa. No es, luego veremos que no es un solo filtro o no, nada más que los filtros. Estamos hablando de entorno, de un entorno o de una situación, con lo cual hay que abrir un poquito la mente en cuanto nosotros leamos o escuchemos la palabra contexto dentro de Power BI, por ejemplo, ¿no? O dentro de DAX. No es solo una cosa, ¿vale? Los contextos y el aprendizaje de DAX. Aquí va algún consejo. Los contextos en DAX debemos considerarlo como el centro de nuestro aprendizaje. Es decir, nosotros tenemos que aprender funciones, sí, pero las funciones, cada una de las funciones que nosotros aprendemos, tienen que acudir a la temática de contextos para que el aprendizaje sea correcto. Porque si no, lo que vamos a encontrar es un techo, no sé si de cristal o de otro material, pero vamos a encontrar un techo más allá del cual no vamos a poder pasar o vamos a tener muchas dificultades. Si no vamos aprendiendo las funciones y su comportamiento respecto de los contextos, vamos a tener dificultad. Sin embargo, si lo vamos haciendo más o menos como tenemos aquí en la imagen, lo que nos va a posibilitar el hecho de aprender funciones conociendo bien cómo se manejan esas funciones en los contextos, pues vamos a tener la posibilidad de ampliar fácilmente o con más facilidad nuestro aprendizaje de más funciones todavía y de más temáticas en Power BI. Por supuesto, siempre acudiendo a esos contextos. Entonces, no tenemos que hacerlo al revés que está la imagen, ¿eh? Lo primero, aprender las funciones y ser eso el protagonista y los contextos, pues bueno, ya veremos, ya dentro de un tiempo o ya en otra etapa del aprendizaje ya veremos, ¿no? Eso creo que dificulta la línea o la curva de aprendizaje nuestra. Así que igual os vais a sorprender un poquito, pero os voy a proponer un juego. Vamos a ver. No os asustéis. A ver, José Manuel Pomares proponiendo un juego. ¿Cómo? Bien, vamos a hacer un juego. Tenemos estas dos tablas que os voy a poner en pantalla. Ahí está. Bien. No hace falta ni memorizar nada.
tranquilos, bueno, memorizar, nada, hay que simplemente conocer una cosa que vamos a comentar, pero no os asustéis ni penséis que ahora vais a tener que hacer aquí cálculos complejos. Bien. Vamos a imaginar, después de haber visto esta tabla, necesitamos decirle a una persona imaginaria, vamos a imaginar que se llama señor Dax, necesitamos decirle a esa persona y que ahora no está presente, o sea, va a venir dentro de un ratito, esa persona no está presente en estas explicaciones, ni va a ver las tablas. Bueno, pues tenemos que decirle a esa persona que sume estas cifras que vais a ver a continuación, que van a estar resaltadas. Pero cada una de esas cifras hay que multiplicarla por 2. Eso es muy facilito, no hay ninguna pega. Lo único que son las cifras que vais a ver a continuación. Estas cifras de ahí. De las tablas que habíamos visto, pues habéis visto, ahora estáis viendo que, bueno, necesitamos cada una de esas cifras multiplicarla por 2. Entonces tenéis que localizar ahí esas cifras en el entorno pues, de las tablas que teníamos y tal. Bueno, esto es lo que hay que decirle ahora cuando venga el señor Dax, que no está aún, pero cuando venga, tenemos que decirle que esas son las operaciones que tiene que hacer. 3 por 2, 2 por 2, 4 por 2. Bien. Ahora imaginad que el señor Dax acaba de aparecer y no ha oído ni ha visto nada de lo que hemos estado hablando hasta ahora. La cuestión es, ¿cómo le diríamos al señor Dax que realice esas operaciones si no podemos hacer referencia ni a valores numéricos, ni a celdas, ni a filas? Y todo eso no lo podemos hacer ni de forma directa ni indirecta, ni a la posición relativa de celdas, de filas. No podemos hablar de celdas y de filas. Y evidentemente no podemos decirle qué números son. ¿Recordáis los números? Más o menos dónde estaban. No hace falta recordar de memoria los números, pero más o menos dónde estaban. Entonces, si nosotros tenemos estas limitaciones y ahora tenemos que decirle al señor Dax, tenemos que formular eso, bueno, ahora tenemos que pensar cómo podríamos decírselo. Vamos a pensar cómo podríamos decírselo. Pero recordamos, no podemos hacer referencia ni a valores numéricos, no le podemos decir es el 3 o el 2, el 7, ni a celdas, ni a filas, ni de forma directa o indirecta, ni a su posición relativa. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta es la imagen que se le tiene que mostrar al Mr. Dax, al señor Dax, y nosotros con la explicación que le tengamos que dar, pues a ver si somos capaces de explicar sin nombrar ni celdas, ni filas, etcétera, etcétera, lo que nosotros queremos. Entonces, ¿cómo podríamos hacerlo? Muy bien. Ahora no se trata de que me vayáis contestando, no es el entorno normal para eso, para una interacción, pero vamos a proponer una solución. Una solución que tendría sería decirle, en la tabla B, y concretamente a lo largo de toda su columna 3, multiplica cada número por 2 y suma todos los resultados. Eso podría ser una solución. Yo no he hecho referencia a filas ni a celdas, ni he dicho los números concretos que tenía que sumar o operar con ellos. Simplemente he nombrado la tabla B, he nombrado una columna y he dicho que de esa columna, pues todos los resultados, o sea, queremos cada número por 2 y sumar todos los resultados, ¿vale? Y decimos también a lo largo de toda su columna. Muy bien, pues ahora ya mostramos de nuevo los números para recordarlos. Y con lo que acabamos de hacer, con este pequeño juego, lo que acabamos de hacer es aprender el concepto de contexto de evaluación, ¿de acuerdo? Hemos tenido que proporcionar al señor Dax un contexto, es decir, qué tabla, qué columna o parte de la columna y qué operación matemática hay que hacer. Le hemos dado un contexto. Bueno, pues ese contexto, esto se podría traducir perfectamente en una fórmula como esta. Samex, la tabla B y luego de la tabla B, pues la columna 3 multiplicada por 2. ¿De acuerdo?
Entonces, esto es, en definitiva, un resumen, una representación de lo que es aprender contextos. Es aprender a decirle a ese señor DAX las cosas, pero claro, con las limitaciones que tenemos en Power BI. Porque claro, esto no es Excel, ¿eh? Como pone aquí la pantalla, en DAX, a diferencia de Excel, todo se debería hacer pensando en el concepto contexto. Aquí no podemos seleccionar una celda, la otra, no. Entonces, ni parte de una columna de forma manual. Entonces, esta es la cuestión, ¿no? Esto, en definitiva, son los contextos. Bien, espero que haya servido más o menos para contextualizar, nunca mejor dicho, lo que vamos a ir explicando a continuación. Bien, en Power BI o en DAX tenemos dos mundos muy diferenciados, que tenemos que conocer o tenemos que tener en cuenta a la hora de utilizar DAX. Por un lado, tenemos el mundo de la creación de tablas calculadas y columnas calculadas. Eso es una de las cosas para las que sirve DAX. ¿De acuerdo? Bien, ese mundo, pues dice, bueno, las tablas y columnas calculadas, como pone aquí, se calculan en el momento de la actualización de los datos, en la vista de datos de Power BI. Sus resultados se almacenan físicamente en el disco duro del ordenador y no están afectadas por el contexto ni por las circunstancias del modelo de datos, aunque es posible desde ahí, desde esas tablas, acceder a él, ¿no? Entonces, ese mundo, esa utilización de DAX, se tiene que restringir solamente, pues yo resumiría, aunque puede haber alguna excepción más por ahí, el hecho de crear tablas calculadas, columnas calculadas, pues solamente para crear tablas de calendario, y aún así, pues ya sabéis que muchos abogan porque ni siquiera se haga esto así, sino que venga la tabla ya desde Power Query y no sin parte de razón o no sin mucha razón lo dicen. Entonces, insisto en que crear tablas calculadas y columnas calculadas, pues para la tabla de calendario o para alguna tabla de dimensión, alguna excepción o alguna columna calculada también como excepción porque nos haga falta luego filtrar con esa columna o las propias columnas de la tabla calendario. Pero hacer columnas calculadas, por ejemplo, en una tabla de hechos, eso jamás, nunca. Nunca, porque para eso lo hacemos en Origen o en Power Query o en no sé, pero desde luego aquí no, por razones también un poquito largas de explicar, pero que tienen que ver con la compresión de los datos, ¿no? Y bueno, y el otro mundo de utilización de DAX, pues son las fórmulas que se crean, o podemos crear medidas, ¿no? Que son fórmulas que se crean a partir de los valores contenidos en columnas y tablas y que forman parte de una estructura virtual que llamamos comúnmente modelo de datos, ¿de acuerdo? Las medidas se hacen para implementarlas en objetos visuales posteriormente y se calculan, esas fórmulas se calculan y arrojan un resultado en el momento que el objeto visual lo requiere porque, por ejemplo, el usuario pues, está pinchando para filtrar o cualquier otra situación similar, ¿de acuerdo? Además, el resultado dependerá siempre del contexto y de las circunstancias del modelo de datos en ese mismo momento. ¿Por qué? Porque es que además ese resultado se genera o se calcula por la CPU de nuestro ordenador, el microprocesador de nuestro ordenador. No la memoria RAM, sino que los cálculos los hace la CPU en tiempo real cuando hace falta, ¿no? Y además, los resultados de una medida no se almacenan en ningún sitio. Las medidas son fórmulas virtuales, por decirlo de una manera, que están almacenadas ahí en una cosa que le llamamos tabla contenedora de medidas y ya está. Entonces, estos conceptos, pues para aquellos que están viendo esta sesión y se acercan al mundo de DAX por primera vez o que tienen menos práctica, pues le puede ir muy bien toda esta cuestión. Muy bien, pues vamos ahora a introducirnos en un concepto muy importante que es el contexto de fila. Y lo vamos a hacer introduciéndonos en una de las partes, en una de esas partes de Power BI que hemos dicho.
concretamente en la vista de datos. Así que, como pone aquí, uso de la vista de datos para crear tablas calculadas y columnas calculadas. Muy bien. Ahora voy a ir combinando esta pantalla con Power BI para ir haciendo alguna que otra prueba. Tenemos que saber que de forma automática y por defecto, las fórmulas que introduzcamos en la vista de datos se van a evaluar en un contexto de fila, porque el contexto de fila vive ahí, en la vista de datos, ya de forma automática, por defecto, como decía aquí. Voy a poner Power BI, aquí lo tengo. Vamos a ir a la vista de datos. Vamos a poner una tabla, bueno, pues por ejemplo esta, y voy a crear una nueva columna. Esto es lo más parecido a trabajar en Excel. Cuando yo, por ejemplo, voy a crear una columna, yo puedo, por ejemplo, poner una fórmula, voy a poner aquí, voy a extraer el año, yo puedo poner aquí una fórmula como esta, year, y esta fórmula, nada más que tengo que pasarle una columna, el nombre de una columna, que por ejemplo puede ser fecha, así, y cuando cuando presiono intro, bueno, pues, año 2, voy a poner año 2, ya tenía una con año, evidentemente pues no me deja poner otra, ¿vale? Bien. Estoy aquí extrayendo el año de una columna, de las celdas de una columna. Yo cuando hago esta acción aquí, en la vista de datos, esta fórmula lo que hace es evaluarse, realizar un cálculo en cada una de las filas de esta tabla. En cada una de las filas realiza un cálculo y devuelve el resultado. Con lo cual, a eso le llamamos realizar un cálculo en un contexto de fila, ¿de acuerdo? En un entorno de una sola fila, cuando tiene que realizar ese cálculo, aquí Power BI no conoce nada de lo demás, no conoce nada de Power BI, nada más que esta fila, ¿de acuerdo? Es un contexto de fila. Bien, esto es una de las cuestiones, voy a ir alternando con lo que estamos viendo, con lo que estamos viendo ahora. Por lo tanto, la definición de un contexto de fila es un entorno en el que solo se considera y se da acceso a las celdas de una fila de una tabla. Por defecto, el contexto de fila no reconoce celdas de otras filas relacionadas en otras tablas ni filtros. Aquí pone por defecto. No es que no se pueda, sino que por defecto no se reconocen filas de otras tablas, por ejemplo. ¿De acuerdo? Voy a cambiar otra vez. Por ejemplo, si yo quiero, voy a poner aquí un nombre genérico, columna. Si yo quiero acceder a una columna de otra tabla, pues por ejemplo, quiero acceder a una columna de la tabla de clientes, SDIM clientes, la tengo aquí. Bueno, pues si yo pongo aquí SDIM clientes, veo que no tengo acceso ahí a esa tabla. Es decir, que solo tengo acceso a celdas de cada una de las filas, a un contexto de fila. No existe por defecto y en un principio y hasta el momento aquí el contexto de filtro, otro contexto, no puedo hacerlo, ¿de acuerdo? Sí podría hacerlo con una función que rompe esa restricción. Pero eso ya es una cuestión, bueno, pues porque estoy utilizando una función que rompe la restricción, pero en condiciones normales no se puede hacer. Entonces, bueno, pues para que veáis, por ejemplo, yo podría poner relate, que es esa función que rompe esa restricción. A ver. Ahora no me va el IntelliSense, pero debería ir. Clientes,
Seguir clientes, género, por ejemplo. A ver, no me va el IntelliSense, no sé por qué, que de vez en cuando no va. A ver. Bueno, no sé por qué, ahora no me estoy... No sé por qué, ahora no estoy... voy a eliminar. A ver, adelante. Bueno, pues no quiere ahora. No sé por qué no me funciona el... Bueno, pues no voy a atascarme a mí. Aquí voy a pasar con lo que estaba comentando. Que no puedo acceder a otras tablas, excepto utilizando funciones que me permitan acceder al modelo de datos. Porque hay que recordar que aquí estoy visualizando tablas físicas que están almacenadas en el disco duro, por decirlo así, ¿no? Vale, voy a volver aquí a... Vale. Continuamos. En la vista de datos, unas tablas no filtran a otras. Esto es otra de las dudas que mucha gente que empieza con el tema de DAX, pues aquí en estas tablas, pues piensan que si filtran una de las tablas del modelo, pues otra de las tablas puede verse afectada. Por ejemplo, aquí estamos en una tabla calendario. Si yo aquí filtro por el año, por ejemplo, por un año, por 2017, por ejemplo, pues si yo ahora voy a una tabla, por ejemplo, SFAC pedidos, pues no, aquí veo que no voy a tener nada filtrado por el año 2017 ni nada, ¿de acuerdo? Bueno, ya sé por qué antes no me iba lo de relate, y es que, claro, es que no estaba encima de la tabla adecuada, claro. Estaba haciéndolo en la tabla de calendario, vale. Pues eso, no me iba antes lo de relate porque estaba en una tabla que no podía acceder con esa dirección de filtro cruzado. Ahora vais a ver como sí, relate SBIN clientes. Ahora, veis como desde aquí con la función relate, ahora sí puedo acceder, por ejemplo, pues a la columna género de una tabla que está relacionada con esta tabla, ¿vale? Aquí lo tenemos, damos a intro y aquí ya podríamos tener ese valor de otra tabla, pero con esta función, ¿vale? Bien, vamos a eliminar para no ir dejando por aquí muchos rastros. El tema de relate era por eso, porque estaba haciéndole una tabla calendario. Desde ahí no puedo acceder, claro. Era una tabla de dimensión y relate puede acceder a otras tablas, pero a unas tablas se puede acceder desde una relación varios a 1. Y yo estaba antes en una relación 1 y no podía acceder a una relación 1 también, desde ahí, ¿vale? Bien, pues esta es otra de las cosas que teníamos que ver. Más cosas aquí en la vista de datos. Mediante funciones es posible acceder al modelo de datos y a su contexto. Podemos acceder a relaciones, pero no a filtros. Vamos a ver qué significa esto. Si yo estoy, por ejemplo, aquí y quiero acceder al contexto de filtro, al modelo de datos, que tiene todo el contexto de todas las relaciones, pues yo puedo crear, por ejemplo, una columna. Y, por ejemplo, podría calcular un promedio. Si yo estoy escribiendo aquí esta función me va a permitir, me va a abrir la puerta a otras tablas y a poder utilizar, por ejemplo, pues vamos a poner el peso, el promedio del peso. ¿De acuerdo? Yo puedo acceder ahí. Otra cosa es que cuando yo accedo ahí, yo tengo aquí un resultado en todas las celdas de la misma forma. ¿Por qué? Porque Average me trae un resultado que es este de aquí, pero el resultado se replica en todas las celdas porque ese resultado no puede adaptarse a cada una de estas celdas.
a cada una de estas celdas, porque para adaptarse este 8,63, para que este 8,63 se pueda adaptar y sea el correcto para esta celda y no para otra, aquí debería de haber de alguna manera algo que filtrara para que ese 8,63 fuera concretamente el peso de un producto determinado, bueno, concretamente de este producto, ¿eh? Entonces aquí tendría que haber algún proceso de filtrado y no lo hay. Y no lo hay y no es momento tampoco de aprenderlo, porque ahí entraríamos en transición de contextos y eso lo tenemos que ver posteriormente, ¿vale? Entonces, por ese motivo, yo puedo acceder al contexto de filtro. Aquí estoy accediendo a todas las tablas. Recordad que aquí se me ofrecían todas las tablas del modelo, el contexto de todo el modelo, o el contexto de filtro, pero el resultado es un paquete, digamos, es un 8,63, es un valor escalar que no es capaz de ser filtrado en esta vista, ¿vale? Voy de nuevo a eliminar para no ir dejando cosas por ahí. Más cosas. Por lo tanto, aquí en la vista de datos, lo natural es crear fórmulas usando funciones que trabajen en un contexto de fila, como gear, left, format, que lo estáis leyendo ahí. Estas funciones, gear, left o format, por poner un ejemplo, pero evidentemente hay muchas más, no son funciones de agregación, no son funciones que te hacen una operación en conjunto con toda una columna, ¿eh? Entonces, eso sí, necesitan una columna como argumento, pero no agregan, no son funciones de agregación. Estas que estamos viendo aquí, ¿de acuerdo? Porque las funciones de agregación, como el ejemplo que hemos puesto de average, pues no vamos a ver una lógica en un principio. Ya digo que cuando aprendamos transición de contexto sí que podríamos hacerlo, pero en un principio no veríamos ninguna lógica ahí en un principio para utilizar funciones de agregación, ¿no? Y también podríamos utilizar funciones que yo les llamo, a esas funciones no se llaman así realmente, les llamo yo funciones herramienta, como son divide, if, switch, etc. Y les llamo funciones herramienta porque ellas mismas no generan ningún contexto. Ellas lo que hacen son meras herramientas que trabajan con otros datos, otras fórmulas, otras funciones, que ya tienen que tener su contexto. Es decir, que si yo me voy a Power BI, por ejemplo, aquí, y pongo una nueva columna, voy a crear una nueva columna, si yo pongo aquí divide no genera ningún contexto. En este caso, como estoy trabajando en un contexto de fila automático, yo sí podría aprovecharme de ese contexto de fila automático, pero generar no lo genera divide, como vamos a ver después en el contexto de filtro. Yo podría poner ahora el nombre de una de las columnas, por ejemplo, precio de venta, y lo podría dividir. Vamos a hacer las cosas bien, por ejemplo, así, y lo podría dividir por precio de coste, así. Lo puedo dividir y esto funciona perfectamente, pero divide no me ha dado el contexto este. Ya lo tenemos aquí, el contexto de fila, y por eso me puedo permitir hacer referencia a una columna, sin ningún agregador ni nada. ¿Vale? Vamos a continuar. Vamos a continuar. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí lo que teníamos que comentar sobre el contexto de fila y concretamente, no todo, porque vamos a volver a hablar del contexto de fila, pero sí al menos vamos a dejar ya la vista de datos, porque además la vista de datos no es la que más se debe utilizar precisamente. Así que vamos ahora con el contexto de filtro. El contexto de filtro, aquí dice, uso de la vista de diseño para crear valores escalares mediante fórmulas llamadas medidas. Bien. Ahora vamos a ese otro mundo, al de la creación de las medidas. En la vista de diseño, por defecto y de forma automática, no hay contexto. Hombre, José Manuel, ¿cómo que no hay contexto en la vista de diseño? En la vista de diseño no hay contexto. Vamos a la vista de diseño. Es decir, en la vista de diseño, cuando yo voy a crear una medida, voy a crear una medida, clico en el botón secundario, nueva medida.
Voy a poner un poquito más grande. Bien, por defecto aquí no hay ningún contexto. Ninguno. No hay ni contexto de fila ni contexto de filtro. No hay nada. Nada. No puedo hacer alusión a qué tabla. No puedo hacer nada. Nada. Ese dim, aquí hay una tabla que sería ese dim calendario o ese dim clientes. Nada. Pongo ese dim y no aparece aquí nada. No hay nada. Entonces, aquí me tengo que crear yo el contexto, ¿vale? Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que tener claras. Lo natural es crear un contexto para acceder a los datos del modelo usando funciones que o bien trabajen en contexto de filtro, es decir, que son funciones que agregan todos los datos de una columna, hacen alguna operación matemática con los datos de columna, y además, como digo yo, como pone aquí, trabajan en contexto de filtro porque están afectadas por todas las relaciones que hay, ¿no? Entonces, o bien creamos un contexto para acceder de esta forma con funciones así, o bien vamos a ver otra opción que sería también esas funciones herramienta. Pero de momento vamos a definir lo que es el contexto de filtro. Vamos a hacer una definición más o menos formal, ¿no? El contexto de filtro podríamos decir que es el entorno formado por las tablas, las relaciones y cualquier forma de filtro que afecte a la cantidad de filas que están disponibles para ser evaluadas, para realizar la operación matemática. Es decir, que el contexto de filtro no es solamente los filtros, también en el contexto de filtro pues influyen las relaciones, porque además los filtros se propagan por las relaciones, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, como pone aquí, el filtrado se propaga por las relaciones en el sentido de la dirección de filtro cruzado, que es un concepto también, pues que cuando relacionamos las tablas, aparece esa flechita que es la relación de filtro cruzado, el sentido o la dirección de filtro cruzado, ¿vale? Entonces, como vamos a ver ahora, puedo crear un contexto, ya hemos dicho que no había nada, pero puedo crearlo con este tipo de funciones o también puedo utilizar funciones herramienta, como digo yo, estas funciones, pero vamos a comprobar que estas funciones no te dan ningún contexto. Tienes que crearlo con las funciones de aquí arriba, ya sean agregadoras normales o agregadoras iteradoras, etcétera, etcétera. Vamos a ver esto, pero en la realidad. Vamos a hacerlo con una medida. Así que vamos a crear una nueva medida. Ahí. Y vamos a probar. Como hemos dicho antes, como hemos intentado antes, no puedo acceder desde aquí a nada. Si aquí tengo un campo que es diasem, pues nada, si yo empiezo a poner día, nada, como hemos dicho, vale. Sin embargo, si yo pongo una función agregadora, esta función trabaja en un contexto de filtro y me abre una ventana a todo el modelo de datos, a todas las tablas que puedan estar relacionadas, y yo ahí ya puedo elegir lo que tenga que sumar o lo que tenga que hacer. Entonces, este es el momento en el que estoy abriendo esa ventana al modelo de datos. Entonces, aquí, bueno, pues por poner un ejemplo, pues vamos a poner aquí un ejemplo de SFAC pedidos. Venga, pues ese FAC pedidos, unidades. Quiero sumar la columna de unidades. Cierro paréntesis y esta medida pues me va a dar un resultado y sería correcta. ¿De acuerdo? Ahí tengo pues un resultado ya con esta medida. ¿Vale? Vamos a ver el caso de las funciones, estas funciones que digo yo que son funciones herramienta. Si yo escribo aquí divide, por ejemplo, que quiero dividir, aquí yo tampoco tengo ningún contexto. Aquí tendré que decir que quiero dividir algo entre algo, pero ese algo ya tiene que tener su propio contexto. Entonces, si yo aquí no podría, por ejemplo, tener un contexto de fila, ni mucho menos, así de forma automática. Es decir, que yo aquí lo que puedo es hacer referencia a algo que ya tiene su propio contexto, como por ejemplo la medida que hemos creado antes. Voy a invocar a una medida con el corchete, aquí tengo la medida, y ahora sí, pues yo podría dividir esa medida, pues la podría dividir entre lo que sea, entre otra medida o lo que sea, o entre dos, por ejemplo, ¿no?
pero que estas funciones, insisto, no generan ningún contexto. Bueno, buenas prácticas. ¿De acuerdo? Esta sería la medida. Más cosas que tenemos. Vamos a ir con el guión. Claro, aún no hemos hablado del contexto de fila aquí. El contexto de filtro, aquí creando medidas, sí que lo hemos visto. También las funciones herramienta que no tienen ningún contexto por ellas mismas. Pero yo puedo crear un contexto de fila también con una medida. Pues sí se puede hacer. Y concretamente nos lo dan, esos contextos de fila, nos lo dan las funciones que son iteradoras. Es decir, que tú les dices, le tienes que decir qué tabla es la que quieres iterar y ellas van fila a fila realizando la operación que tú quieras. Por ejemplo, sería el caso de la función sumex, que en su primer argumento necesita una tabla. Entonces, vamos a poner, por ejemplo, esta tabla. Y ahora, en este segundo argumento, aquí es donde estoy dentro de un contexto de fila. Yo me puedo permitir aquí hacer relación a una columna sin tener que poner una función agregando ni nada de nada, porque aquí sí estoy en un contexto de fila. Por ejemplo, aquí escribo unidades y ya tengo a mi disposición la columna unidades. Y yo aquí pues puedo multiplicar por 9 o sumar por 2 o multiplicar por otra columna. Por ejemplo, podría multiplicar por una columna que fuera el precio de coste. Por ejemplo, así. Pero yo estoy en realidad, claro, aquí parece que estoy haciendo operaciones con columnas, sí, pero es que en realidad aquí estoy haciendo operaciones con celdas porque estoy en una fila. Entonces, claro, una columna de una fila es una celda. Con lo cual, esta es una de las formas de acceder a celdas mediante contextos de fila. Aquí sí estoy creando ese contexto. Las funciones que crean esos contextos de fila, como he dicho antes, son las iteradoras. Todas las funciones que acaban, que su nombre acaba en X, son funciones iteradoras. Todas las que acaban en X. Pero además hay otras funciones que no acaban en X y también son funciones iteradoras. Eso os recomiendo que en una página web podáis, que hay múltiples páginas web que pueden hacer esa labor, podéis consultar cuáles son las funciones iteradoras. Por ejemplo, las de SQL BI, pues es una página que es bastante interesante. Luego daré los recursos y enlaces también a estas páginas. Entonces, funciones iteradoras que no terminan con la X, pues por ejemplo, filter o add columns o summarize, por ejemplo, o select columns. Hay muchas funciones que son iteradoras y no terminan por X, pero al menos, ya sabemos que todas las que terminan en X sí son iteradoras, ¿de acuerdo? Entonces ya hemos visto aquí, en un entorno donde se crean medidas, en la vista de diseño de informe, o vista de diseño de informe, aquí cómo podemos acceder a los contextos de filtro, contextos de fila o a ningún contexto, por ejemplo, con esas funciones herramienta como decía yo. ¿De acuerdo? Los resultados de las medidas están afectados por las restricciones del contexto de filtro con este orden de prevalencia. Primero, RLS. Vamos a ver, ¿qué es el RLS? El RLS o Row Level Security es un sistema por el cual podemos crear unas restricciones muy fuertes para que algún usuario no pueda visualizar determinadas filas o determinados datos en un modelo. ¿De acuerdo? Yo aquí tengo ya un rol creado a tal efecto. Esto se puede hacer desde administrar roles. Y yo ya tengo un rol creado. Este rol, si queremos echar un vistazo al rol, es un rol muy sencillo. Aquí vemos el rol que lo tengo creado, no recuerdo, aquí lo tengo creado. Simplemente que el cliente es igual a 1, el ID del cliente es igual a 1. Es una restricción, un filtro, ¿vale?
Bien, pues si yo activo este rol ahí, ahora mi modelo va a tener una restricción, pero va a tener una restricción a todos los niveles. Incluso va a afectar a las tablas, en la vista de datos, quiero decir, en la vista de datos. Es decir, que yo me voy aquí a clientes, a FAQ pedidos, por ejemplo, aquí, a FAQ pedidos, y podemos ver cómo nada más que vemos datos del cliente 1. Datos del cliente 1 solamente. Es decir, que hasta las tablas que vemos aquí en la vista de datos, que no son afectadas entre los filtros de ellas mismas, nada. Hasta esas tablas se afectan por el RLS. Y, por supuesto, todo el modelo de datos, es decir, todas las tablas que están interconectadas con las relaciones en el modelo de datos, el RLS aquí también está fluyendo. Y bueno, en este caso está filtrando desde ese DIM clientes y filtra, pues concretamente en este caso, a esta tabla. O sea, esta tabla nada más que va a poder tener, nada más que va a poder visualizar y disponer de datos de ese cliente número 1, ¿vale? Voy a detener la visualización en modo rol, pero que sepáis que RLS, pues de alguna manera es una de las formas de hacer restricciones a nivel de contexto de filtro, ¿vale? Más cosas. DAX. Aquí estamos hablando del orden de prevalencia. RLS ya digo que está sobre todas las cosas. Ahora DAX. DAX, cuando nosotros queremos, con DAX también podemos utilizar determinadas medidas, determinadas funciones que fuerzan la visualización o impiden la visualización de ciertas filas y por lo tanto afecta al contexto de filtro y a los resultados de las medidas. Es decir, pero DAX ya podríamos considerar que está por debajo, porque mediante DAX yo no puedo saltarme la RLS, eso sí. Por eso digo que en nivel de prevalencia estaría por debajo. Y luego el resto de filtros explícitos que puede el usuario generar, ¿no? Aquí vamos a ver. Sí, aquí tengo una representación de lo que podría ser el contexto de filtro o el modelo de datos o todo el contexto del modelo y cómo actúan con esta representación. Ya digo, estos son objetos visuales al fin y al cabo, pero para hacernos una idea sería suficiente. Es decir, que el contexto de filtro se ve afectado, pues si hago clic en un objeto visual, por ejemplo, en 2018, pues vemos como la tabla se filtra. Si hago clic también en un segmentador, pues también estoy consiguiendo filtrar y afectar al modelo de datos. Incluso en gráficos también puedo realizar interacciones y filtrados así. Y también con el panel de filtros. El panel de filtros que desde la ficha ver y activando filtros puedo también afectar al modelo, aplicándole filtros incluso a 3 niveles, a nivel de objeto visual, a nivel de página o a nivel de todo el informe, ¿de acuerdo? No es una buena práctica utilizar estos filtros con asiduidad, sino en casos muy concretos, pero también afectaría. Entonces, vemos que todas las relaciones, el contexto de filtro, todo este modelo de datos, pues está interrelacionado por esas relaciones, por el sentido de la dirección del filtro cruzado y se afecta por todas estas cosas que hemos estado comentando. RLS, DAX, filtros explícitos del usuario, segmentadores, panel de filtros, interacción entre objetos visuales, etcétera, etcétera. ¿Vale? Muy bien, pues poniendo las bases o habiendo puesto las bases de lo que es el contexto de fila y el contexto de filtro, vamos ahora a un tema que yo no acepto que sea un tema como muchos o en muchos sitios leo. Es un tema, la transición de contextos es fácil. A ver, es fácil, yo creo que no es fácil, sinceramente, pero vamos a luchar contra esa pequeña dificultad o contra lo que haya que luchar para poder explicarlo y entenderlo. A ver, la problemática que hay a la hora de explicar y a la hora de aprender conceptos que son abstractos,
esa problemática hay que luchar contra ella, bueno, de varias formas, pero dos de las formas más importantes son una, con ejemplos, o sea, el ejemplo, hay que ir buscando siempre el ejemplo, tanto los formadores para ofrecer el ejemplo al alumno, como los alumnos también tienen que ir buscando ejemplos. Los ejemplos es una de las mejores formas para aprender todo aquello que es muy abstracto. Y la transición de contextos, de alguna manera, es abstracta. Y la segunda cuestión, que los formadores también tenemos que luchar contra eso no contra eso, sino abogar por eso, mejor dicho, para poder ofrecer una formación de más calidad y que el alumno pueda aprender este tipo de conceptos abstractos, es hacer gráfico, hacer visual lo que no es visual. Es decir, la transición de contextos es un proceso interno que se produce dentro en los motores de cálculo de Power BI, y no hay ningún vídeo de la transición de contextos. No puedes decir en YouTube, mira, voy a ponerme un ratito y voy a ver una transición de contextos. En un ratito que tengo ahora, no existe, tú no puedes ver los datos cómo van de un sitio a otro. Entonces, ¿qué pasa? Que no hay más remedio que aprender todo esto haciéndote esquemas mentales. ¿Qué pasa? Que el alumno, para hacerse un esquema mental, bueno, pues eso tiene cierta dificultad y, insisto, se vence, o vamos a intentar vencerlo, poniendo de forma lo más gráfica posible todo este proceso. Bueno, vamos a ver, ¿qué es la transición de contextos? La transición de contextos es un proceso, como pone aquí, por el cual, bueno, esto es la definición oficial, digamos, que nos dan Marco Russo y Alberto Ferrari, que creo que no hace falta presentación, ¿no? De quién son. Entonces dice que es un proceso por el cual se transforma cualquier contexto de fila existente en un contexto de filtro equivalente, el cual es usado por Calculate para evaluar su primer argumento. Bien. Esto, para el que ya conoce la transición de contextos, esto lo puede entender. Pero para el que no conoce nada de transición de contextos, lee eso y se queda igual que estaba. O sea, yo particularmente creo que es así. Al menos yo me quedé así igual. Porque entonces, vamos, tenemos que hacer algún esfuerzo, un esfuerzo un poquito más allá, ¿no? Para intentar explicar esto. Vamos a hacer un pequeño paso, un paso intermedio, que es la diapositiva que estamos viendo en pantalla. Yo podría dar una definición alternativa y no sé, lo que pasa es que estoy sesgando un poquito esta definición. No es del todo exacta, pero creo que es un poco más benévola con el que no sabe nada y creo que puede entender un poquito más. Pero de momento, incluso, paciencia, porque si no lo entendemos aquí, vamos a ir más allá todavía. Bueno, en DAX, con una transición de contextos, podemos crear un proceso de cálculo para cada ítem de una tabla de dimensión, que podría ser algo como lo que tenemos aquí, y podemos asignar un resultado relacionado de una operación realizada en una tabla de hechos. Es decir, que, a ver, un momento, aquí, que yo puedo asignar aquí, a esta celda, puedo asignar un resultado, que ese resultado, bueno, pues es el resultado de una operación que yo puedo hacer aquí filtrando determinadas celdas. Yo hago aquí una operación matemática y ese resultado lo asigno aquí. Y también puedo ahora hacer otra operación aquí y asignar ese resultado ahí. Vamos a imaginar que esto puedan ser clientes, ¿no? Pues yo podría saber, por ejemplo, las unidades, la cantidad de unidades que he vendido a un determinado cliente, asignándole ese resultado al cliente. Bueno, yo creo que esto no es entendible del todo, pero un poquito más quizá hemos dado un pequeño paso. Luego, en otras palabras, estando en un contexto de fila, es decir, esto, en una tabla de dimensión, se activa un contexto de filtro aquí, en la tabla de hechos, para poder obtener un resultado, es decir, esto, y asignarlo a esa tabla, ¿vale? Bien, ya digo que no espero que esto se comprenda ni siquiera aún así. Bueno, pues esto es una transición de contextos. Si hay alguien que en este punto ya lo ha entendido, pues fenomenal, porque ya todo lo demás, pero aún vamos a ir un poquito más allá.
Vamos a ver a cámara lenta y con más detalle cómo sería una transición de contextos. Bien, lo primero que vamos a comentar es que el ejemplo lo vamos a poner con una función average, la tenemos aquí. La tenemos aquí, una función average que es un iterador que genera, como hemos dicho ya antes, un contexto de fila y aquí estamos provocando una transición de contexto. Bien, lo primero que tenemos que hacer con esta función, o lo primero que hace la función, es establecer la tabla por la que hay que iterar fila a fila para que se produzca esa transición de contextos. Así que estamos ya estableciendo aquí una tabla y va a ser una tabla de dimensión. Bien, pero mirad lo que ha ocurrido ahora en la imagen. Esta tabla, lo que estamos haciendo es reducirla mediante la función values para iterar no sobre toda la tabla, sino sobre la columna que nos va a hacer falta, la que va a ser imprescindible, que es la columna de relación, el ID, ¿de acuerdo? Y además con las mínimas filas posible, todo lo más agrupado posible. Y eso lo conseguimos con values, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, pues ya estamos ahora en la primera fila. Estamos iterando ya y por lo tanto aquí estamos, o la función está intentando hacer valer lo que hay, la expresión que hay en el segundo argumento. Y estamos en la primera fila, ¿vale? Bien, pues aquí lo primero que va a ocurrir, lo primero es la transición de contextos. Y eso es gracias a una cualidad que tiene Calculate, ¿de acuerdo? Que en el tercero de los pasos de los procesos que hace Calculate, lo que hace es precisamente una transición de contextos. Es decir, que gracias a Calculate, aquí se produce ya, de momento, esa transición de contextos. Y la transición de contextos, ¿qué es? Bueno, pues lo que es que todas las columnas de la tabla de iteración, en este caso solo una columna, todas las columnas se convierten en filtros en la tabla de hechos. Es decir, que aquí se convertirían en filtros todas las columnas de... insisto que en este caso solo hay una columna. Así que la columna ID se convierte en un filtro, ¿de acuerdo? Y claro, ¿qué es lo que está filtrando? Lo que está filtrando es el número 1. Pues el número 1 en esta columna va a quedar filtrado. Mirad lo que va a ocurrir en la tabla de hechos, que solamente se quedan visibles los número 1, que estamos aquí filtrando gracias a esta transición. Es decir, nosotros hemos pasado de un contexto de fila, porque estábamos iterando por una fila aquí en esta tabla, hemos pasado a un contexto en el que funcionan los filtros, ¿de acuerdo? Y de hecho se está filtrando por el número 1. Muy bien, pues una vez hecho esto, lo que hace la transición de contexto, bueno, lo que hace, mejor dicho, esta expresión, o cuando ya la transición de contextos ha ocurrido, luego ya se aplica y se ejecuta el cálculo del primer argumento de calculate, en la suma de las unidades. Es decir, que la suma de las unidades se materializa aquí, en una suma, y eso se queda ahí memorizado. Es decir, que esa suma la dejamos preservada y memorizada ahí en un ladito, ¿vale? Bueno, pues nada, esto lo podemos pasar más rápido porque ahora iteramos por la segunda fila. Y en la segunda fila se produce otra vez una transición de contextos, se queda todo filtrado, pero en este caso se queda todo filtrado por el ID2. Bueno, el ID2 tendrá otras unidades distintas que se sumarán y también esa suma queda preservada. Y ahora por la fila 3, no vamos a entretenernos más, esto es exactamente igual. Se produce la transición de contextos, el contexto de filtro filtra la tabla de hechos y ahora las unidades se recopilan en una suma y esto queda preservado. Y luego ya lo último que tiene que hacer AverageX es coger esas pequeñas sumas y hace el promedio con un algoritmo el que él considere y ya hace bueno, pues la función que tiene que hacer, ¿de acuerdo? Entonces, el promedio dice aquí que siempre será un promedio agrupado por. Es decir, lo que nos dé esta medida siempre tendrá que tener el apellido agrupado por. Es decir, esto es el promedio de unidades agrupado por
agrupado por lo que sea, si son clientes, si son productos, si son lo que sea. Siempre vamos a tener que ponerle a esta medida el agrupado por, ¿no? Ese apellido, ¿de acuerdo? Muy bien, y hasta aquí la explicación. Espero que haya sido lo más entendible posible y ahora aquí tenemos una serie de conclusiones y de consejos. Estamos ya sobre la hora quizá, no sé cómo vamos de tiempo, no sé de qué disponemos, pero tenemos aquí 6 consejos que sí que creo que son muy importantes, ¿eh? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? A ver, ¿algún feedback por ahí Bien, de...? Vas perfecto. No te Bien. preocupes, muy bien. Unos Muy bien, minutitos más para explicar Sí. al menos estas conclusiones y consejos, ¿vale? Venga, Sí. perfecto. Venga, pues la primera, la transición de contextos se produce cuando dentro de un contexto de fila hay una función calculate o una medida. Ojo, ojo, cuando hay un calculate o hay una medida es lo mismo. Por ejemplo, esta expresión es exactamente igual a esta. Exactamente igual a esta. En cuanto a transición de contextos, es exactamente igual. Así que eso hay que tenerlo en cuenta. Para ahorrar tiempo nos vamos a saltar esta explicación, luego en otras a lo mejor sí que vamos a DAX Studio un momento. Vamos con el segundo. Ya digo que son 6. Transición de contextos. A veces una transición de contextos puede esconder sorpresas. Cuidado, cuidado con utilizar, ya hemos dicho que o calculate o las medidas generan en un contexto de fila una transición de contexto. Entonces uno podría pensar que, bueno, pues pongo una medida y me resulta más fácil. Bueno, pues cuidado, cuidado con hacer alegremente eso de poner medidas para provocar transiciones de contextos. Porque resulta que la medida, es posible que en su interior esa medida tenga funciones como all selected o como all, y eso puede provocar resultados erróneos, porque all selected y all lo que hacen es sobreescribir el contexto y además lo peor de todo es que lo hacen un paso después de la transición de contexto. Es decir, que la transición de contexto puede hacer lo que quiera, pero luego viene all selected y all y lo chafa todo. Entonces, cuidado, cuidado con poner aquí medidas. Si son medidas que no tienen estas funciones, pues bueno, no suele ocurrir nada, ¿de acuerdo? Voy a pasar un momento aquí a DAX Studio. Aquí tenemos un ejemplo, aquí en DAX Studio, voy a poner un poquito más grande, aquí esto, aquí en DAX Studio tengo un ejemplo de qué estamos hablando, ¿no? De un all selected aquí, en una medida que yo he definido aquí, esta medida que se llama medida con all o con all selected o con cualquiera de las funciones de la familia, y luego aquí en un iterador estoy haciendo una transición de contextos con esto, ¿no? Entonces, el resultado no va a ser correcto, además. Es decir, que el resultado no va a ser correcto. Por ejemplo, si yo evalúo esta tabla, aquí tengo una tabla que si yo visualizo la tabla, aquí tengo 5 y 5, 10. Aquí hay un valor de 10 unidades, ¿no? 10 unidades. Pues estas 10 unidades, si yo estoy haciendo un promedio y aquí veo que hay 1, 1, 1, 2, 3, bueno, pues el promedio más o menos nos lo podemos imaginar. Sin embargo, si yo ejecuto esta medida, vamos a ver si esta medida aquí, hasta aquí, si yo la ejecuto, veo que el promedio me da 10. Es decir, 10 es el valor total de las unidades. Y yo quería un promedio. No me está dando el resultado correcto y es por culpa de all selected. Porque esta medida tiene dentro un all selected. Es un poco el efecto que estaba comentando antes, ¿vale? Bien, vamos más allá. No siempre una transición de contexto se identifica fácilmente. Que tenemos ahí el calculate, en un iterador que termina con X. Cuidado, porque filter es un iterador también. Filter es una función iteradora. Le pasamos aquí una tabla y aquí tenemos un contexto de fila.
Pues como por ejemplo se nos ocurra, por comodidad, por la razón que sea, decir, mira, en vez de ponerme aquí con la función max, ahí a calcular aquí la fecha máxima de no sé qué, como resulta que tenía una medida que ya me lo daba, pues ahora voy a poner aquí la medida. Bueno, pues si pones aquí la medida no vas a tener el resultado correcto, es más que probable que no, porque aquí vas a producir una transición de contextos sin querer. Insisto, esto es un contexto de fila, filter es un iterador. Aquí hay una medida, cuando se dan las dos condiciones, contexto de fila y calculate o medida, ya tenemos la transición de contextos y posiblemente un error o un resultado no esperado. Vamos con el cuarto. La transición de contextos tiene un alto coste en consumo de recursos. Eso es cierto. Tenemos que intentar, si puede ser, considerar otras opciones de código que no tengan una transición de contextos. Esto casi nunca tenemos muchas opciones, ¿no? Pero si puede ser, sí. Yo tenía por aquí un ejemplo, para que veáis un ejemplo de los que sí podría ser, de un código que aquí, por ejemplo, tenemos una transición de contextos, es correcta, digamos, pero ineficiente porque tiene un callback. Resulta que, claro, cuando tenemos una transición de contextos, aquí un calculate o una medida en el contexto de filtro, siempre se va a producir un callback. Entonces, ¿esto qué es? Bueno, pues vamos a poder ver que es un callback. A ver, aquí ahora me está diciendo algo raro, no sé por qué. Wait. Vale, pues no sé por qué me está diciendo algo raro, pero el callback lo que es una situación en la que Storage Engine, uno de los motores de cálculo, no puede hacer el trabajo que le estamos encomendando. Y el trabajo que le estamos encomendando en este caso es una transición de contexto con un cálculo, con toda una función ahí, en un contexto de fila. Entonces, no puede hacer ese trabajo y tiene que pedirle ayuda a Formula Engine, ¿de acuerdo? Y claro, al pedir ayuda a Formula Engine pasan dos cosas. Una de ellas es que el rendimiento baja mucho. Formula Engine es un motor que es monohilo, nada más que por cada núcleo, nada más que puede pasar, por decirlo de alguna forma, una carretera de información, un hilo de información. Y sin embargo, Storage Engine es multihilo. Por cada núcleo de nuestro procesador puede pasar varias carreteras o varios hilos de información. Si Storage Engine no puede hacer todo el trabajo siendo multihilo y le tiene que pedir ayuda a un motor que es monohilo, pues ahí el rendimiento, el promedio ya baja muchísimo, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es ineficiente este tipo de situaciones en las que hay una transición de contextos y el rendimiento baja bastante. Además, cuando existe un callback, no se cachea el proceso, es decir, no se almacena en la caché del motor y la próxima vez que necesitemos ese cálculo lo van a tener que hacer con un bajo rendimiento, no se va a quedar almacenado para poder tirar de él y hacerlo de forma rápida, ¿de acuerdo? Entonces, una transición de contexto como la que estáis viendo aquí, una medida como un average aquí, values, es que aquí hay dos paréntesis, me parece que sería por esto el... Sí, ahora vamos a ver el callback. Cuando nosotros estamos en DAX Studio y ejecutamos, aquí vemos el callback, aquí. Veis que además DAX Studio lo resalta en amarillo, con negrita, como diciendo, esto, aquí hay un problema, Storage Engine no puede con todo este trabajo, ¿de acuerdo? Además, existe un cierto paralelismo en el trabajo, es decir, que Storage Engine tiene que hacer todo lo que pueda, tiene que pedir ayuda, pero también hace todo lo que puede con un cierto paralelismo. Aquí vemos 1,8, es decir, que está trabajando prácticamente el doble, más o menos saturado, el doble prácticamente de lo que puede trabajar con solvencia, con menos hilos. ¿De acuerdo? Bien, entonces, cuando tenemos una transición de contextos, lo que quería decir es que vamos a ver si esto que yo quiero lo puedo hacer con otro código. Por ejemplo, aquí tenemos un código alternativo a un average X, a un promedio.
a un promedio que sería un promedio agrupado por cliente, un promedio de unidades vendidas agrupado por cliente. Bueno, pues eso podría hacerse así, con una suma normal de las unidades y con un recuento de la cantidad de clientes y luego dividiendo la suma entre el recuento de clientes. Entonces, esto ahora lo voy a evaluar y vamos a ver el cambio que, lo primero, aquí no vemos ningún callback, aquí para empezar. Además, vemos que aquí esto ha tardado 3 milisegundos. Sin embargo, la otra opción de una transición de contextos, pues el tiempo no es exagerado tampoco, pero vamos a ver cuánto es. Un segundo, más de 1,5 segundos. Aquí lo vemos, 1,6 segundos. Puedo poner aquí el zoom para que lo veáis. ¿De acuerdo? Entonces, esto era una de las cosas también importantes a comentar. Siempre que podamos, pues vamos a ver si podemos evitarlo. Bueno, también tenemos el tema de la transición de contextos innecesarias. Aquí teníamos también, sí, un ejemplo de una transición de contextos que aquí ponemos una medida de unidades para sumarle 2. Es que no hace falta, para eso no hace falta una transición de contextos. Perdón, aquí. Una medida aquí para sumarle 2. Y aquí esto te está generando una transición de contextos. Pues para eso no es necesario. Esta medida lo que tiene es un simple sum de la columna unidades. Para eso hazlo así, que va a ser mucho más ineficiente. 3 milisegundos, como está aquí marcado, en contra de 8 segundos. Es que esto tardaría 8 segundos, además. Que es una locura de tiempo. 8 segundos para una medida, ¿vale? Y luego, iterar, como consejo, iterar por una tabla de dimensión sobre la que, o por la tabla de dimensión sobre la que va a quedar agrupado el resultado final, reducida en columnas y en filas también reducida lo máximo posible. Y, por ejemplo, con values, como hemos dicho antes. Y recordar, todas las columnas iteradas se convierten en filtros en la tabla de hechos. Así que peligro con iterar por tablas que no corresponden. El penúltimo consejo. Hay funciones que realizan una transición de contextos implícita para proporcionar utilidad al usuario. Por ejemplo, Summarize. Summarize es una función iteradora. Aquí necesita una tabla, aquí le pasamos columnas para que queden agrupadas y aquí podemos generar un campo con un nombre que nosotros le podemos dar aquí. Y aquí le podemos definir un cálculo, una operación matemática con una función, ¿vale? Bueno, pues poniendo esto así, se produce una transición de contextos sin necesidad de que haya un calculate ni tampoco de que haya una medida. Ojo, porque ahí hay una transición de contextos. Además de todo lo que estoy explicando, cuidado con esto, pero además de eso, no tendríamos que tener mucho problema con esto. ¿Por qué? Porque la utilización de Summarize no es recomendable. Bueno, a ver, esta utilización, la que estamos viendo aquí, creando aquí un cálculo en estos argumentos, esta utilización, no es recomendable, por ineficiente. Esto era otro de los consejos importantes. Cuidado con estas transiciones que no las vemos venir, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Y por último, si realizamos una transición de contextos directa sobre la misma tabla donde se hacen los cálculos, es decir, sobre la tabla de hechos, una transición de contextos directa sobre la tabla de hechos, pues además de que es ineficiente, pues podríamos tener resultados erróneos. ¿Por qué es ineficiente? Porque, insisto, la tabla por la que se itera, en este caso la tabla de hechos, toda esa tabla se convierte, cada una de las columnas, se convierten todas las columnas en filtros. Eso es un esfuerzo enorme para la transición de contextos. Además que es esta utilización de la transición de contextos, además de ineficiente, también es que no hace falta, porque ¿para qué quieres iterar sobre la tabla de hechos para que cada fila
sea todo un filtro, o sea, cada columna sean todos filtros, cuando filtre se va a quedar esa misma columna filtrada y el resultado va a ser el de esa misma columna. Con lo cual es como que no tiene mucho sentido este tipo de transición de contextos. Lo normal es utilizar aquí tablas de dimensión. No sé si puede haber por ahí excepciones, pero eso es lo normal. Además, los resultados erróneos, en estos casos en los que se itera sobre una tabla de hechos, se producen cuando la tabla de hechos tiene duplicados. Tiene duplicados. Sí, sí, y es que una tabla de hechos puede tener duplicados. De hecho, aquí, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo aquí con esta tabla que vamos a visualizar. Esta tabla es una pequeña tabla de hechos donde este registro es exactamente igual a este. Y es que con toda lógica yo puedo tener dos registros de una venta a un cliente, al mismo cliente. Puedo venderle la misma cantidad por un mismo precio unidad, por un mismo coste, un mismo producto y en una misma fecha. Puedo tener eso, podría tener eso. No debería, pero podría tenerlo. Y si yo tengo esa circunstancia así en una tabla de hechos y hago una transición de contextos directa a la tabla de hechos, como por ejemplo aquí, como este SAMEX que estáis viendo aquí en pantalla, pues voy a tener resultados erróneos. Si hay filas duplicadas, se tienen resultados erróneos. Como todo esto, como estos archivos de DAX y el Power BI que he utilizado, el PBIX y la presentación, yo las voy a pasar, pues vais a tener tiempo de trastear y de comprobar todas estas cosas. Ahora, por optimizar un poquito el tiempo también y no pasarme en exceso, pues no hago las comprobaciones pertinentes, pero lo vais a poder hacer con estas tablas y veréis que el resultado sería incorrecto. Y con esto, pues prácticamente ya terminar, comentar que recursos sobre transición de contextos y contextos, pues hay muchos por ahí en internet o en libros o en versión libro, como queráis, ¿no? Hay muchos recursos, por ejemplo, las páginas web o el blog y determinadas páginas de Marco Russo y Alberto Ferrari pues tienen muchas cosas interesantes. Aquí os pongo algunas de ellas. También tenemos aquí, por ejemplo, el capítulo 9 del libro de Ana María Bisbé, pues de Anaya, pues también hay, bueno, pues todo un tratado de contextos. Javier Sánchez, que lo tenemos por aquí muy cerquita, ¿verdad? También tiene una ponencia, una charla sobre contextos de evaluación. Aquí, aunque en inglés, un tal Brian Grant tiene una explicación concretamente de la transición de contextos muy buena. Y luego también aquí os pongo otro recurso de Enterprise de DNA, ¿vale? Y bueno, preguntas. Hola, hola. Estaba yo aquí solito, me sentía solo ya. No, ha habido mucho Sin movimiento en el feedback. chat, o sea que no te preocupes, fantástico. Además, Sí, súper didáctico, como lo haces siempre, Dios. Y es que tienes una Vamos, inventiva de 3 pares de narices. una masterclass con toda regla y un bonus track de 20 minutos, o sea, increíble. Muy Bueno. bien, muy bien. No sé lo que, la verdad es que te están dando las gracias. Han encontrado el tema del doble paréntesis que tenías ahí en el Sí. tema Habían visto, En el habían visto value. el sí, lo doble habían visto, lo paréntesis. habían puesto en el Oliver, chat, lo ha pero visto bueno, Oliver, como sí. lo has sacado Sí, tú, sí. pues ya no pasa Sí, al final lo absolutamente he visto yo nada. también de casualidad, porque bueno, pues nada. No, muy bien. No sé si habrá preguntas, de todas formas, no, me imagino, sí que han preguntado que nos dejarás la presentación para que Sí. luego la pasemos a todos ellos, o sea que nosotros encantados. No sé si queréis decir alguno de vosotros alguna cosita, que siempre hablo yo. ¿No? O sea, para mí ha sido espectacular lo que siempre he dicho. O sea, para mí las transiciones de contexto es el tema más importante que hay en DAX. Antes que aprenderte 1000 funciones en DAX, para mí lo más importante es este tema. Y lo has dejado claro, no, clarinete, como se suele decir. Bueno, que tienes una pregunta, no sé si la has leído, ¿eh?
No, Aquí a ver, Víctor nos pregunta si puedes ver tú la medida mejor, porque así... por decir, utilizo la siguiente medida, sales at list price, SumX 6 y luego relate, coge el precio de unidad de otra tabla, que no es la de producto, y luego multiplica por la cantidad. No me queda claro en cuanto a la función relate. Si se invalida el contexto de fila primero de SumX, ¿cómo es posible que ejecute el relate? Vamos a ver. Relate está en el segundo argumento. Ahí está en un contexto de fila. En un contexto de fila. Y relate lo que hace es, con esa fila en la que estamos, de momento situados en un momento dado, relate lo que hace es, tiene la capacidad de navegar por la relación hacia otra tabla y buscar la fila relacionada con la que estamos concretamente en sales, buscar lo relacionado y traer el dato a la fila para poder multiplicarlo con quantity. Es decir, que el relate es una función que trabaja en ese contexto de fila y no en un contexto de filtro, ¿vale? Bueno, espero que haya quedado solucionada. Sí, Ahora hay otra yo pregunta. entiendo. José Manuel, mira Sí. este caso y te ponen otro caso ahí. SumX, tabla, detalle, venta. Ostras, este me parece Sí. que tengo que llevármelo para el fin de semana tener un ratito. ¿Se puede hacer una intervención rapidita? Sí. Sí. José Manuel, te Sí. puse ese caso porque ese caso lo que tiene es que en la columna donde dice tipo de operación, el 11 es una factura y el 12 es una nota de crédito. Entonces, como estábamos calculando las ventas totales, eso me ocurrió ayer, esto se lo mandé en la mañana a Rincón, a Ricardo Rincón. Era esto de multiplicar la cantidad, ¿verdad?, por el precio del producto, y con eso obteníamos el total de las ventas con SumX, ¿no? Y al comienzo yo le estaba tratando de hacer con un if, y resulta que el if no te permite acceder a una columna directamente, la función Bueno, if. Pero justo... cuando la metí dentro del SumX, me abrió, como dices tú, me abrió la ventana y me permitió pasarle como argumento la columna e hizo la operación en positivo donde factura y en negativo donde nota de crédito. O sea que me vino como anillo al dedo esta ponencia de hoy. Claro, porque la función if, como yo decía, es una de esas funciones herramienta, que ella no tiene ningún contexto. Tú tienes, lo que le pongas dentro ya tiene que ir con su contexto. Entonces, ahora, lo que sí que te puedo decir es aquí, en este SumX, aquí que estás utilizando, aquí estás poniendo if, y no sé si además, es que como no está el formato aquí, no lo puedo ver con formato, cuesta más ver, ¿no? Pero me da la impresión de que hay un if anidado dentro de otro o algo así, ¿puede ser? Sí. Lo que Vale, dice, si el pues... tipo de operación es 11, haces esto, y si es 12, Ya. haces esto. Bueno, pues aquí tienes que replanteártelo porque esta función va a ser bastante ineficiente desde el punto de vista de velocidad y rendimiento, porque en los iteradores, en el segundo argumento, cuando pones condicionales, te baja el rendimiento y aparecen callbacks, pero vamos, que te matan la medida. Entonces, tendrías que replantearla, ¿vale? Si acaso te puedo pasar algo de información, yo te lo pasaré por LinkedIn. Y te paso algo de información sobre posibilidades, otras posibilidades para reestructurar la medida, ¿ok? Perfecto, encantado, muchas gracias. Venga. Vale. Tienes una pregunta también de Eric Benítez. Una consulta en sus publicaciones en LinkedIn de José Manuel, hay algún, no sé si se está acoplando, algo acoplado, sí. pero por culpa mía, no lo sé. Sí, a ver si tienes algún Acabo de Power bajar Bits el volumen y no aparece. sobre este tema. ver si tienes Una algún Power consulta en Bits sus de este publicaciones en LinkedIn de José Manuel, ¿hay algún Power Bit relacionado con contextos? Sí, hay varios. Hay varios y algunos de ellos relacionados también con funciones concretas como Summarize, que explican el problema que hemos dicho. Es decir, que sí, hay varios.
una duda con la prevalencia de la RLS sobre DAX. Si la RLS es, por ejemplo, con zonas geográficas, ¿cómo puedes hacer el tanto por ciento sobre el total de las zonas? Sobre el total de las zonas. Podrás hacerlo, claro, podrás hacerlo sobre el total de las zonas que queden visibles. Sobre el total de las zonas. Pues este problema no sé cómo podríamos solucionarlo, pero sí que entiendo el problema. Entiendo. Ahora mismo no te puedo contestar, pero lo puedo mirar a ver qué se puede hacer cuando necesitas un cálculo, que en definitiva es la pregunta, cuando necesitas un cálculo sobre filas que no van a estar ahí. Sí, Realmente. si por ejemplo tienes unos directores de de unos centros y quieres Sí, hacer está claro. comparaciones de porcentaje del total o cuánto aporta sobre el total, bueno, o comparar respecto a quién es el que más ha vendido, pero él no tiene permiso a esos centros de coste. A ver si, claro, si la RLS prevalece, nunca puedes tener acceso al total de los datos, ¿no? Sí, ya te digo que ahora mismo no sé si alguien de los que está también aquí en la ponencia puede tener respuesta a eso, pero lo miraré porque es un tema interesante, sí. A ver, a mí a priori me viene a la cabeza la respuesta es que no, si tenemos un RLS en el que estamos delimitando unas zonas, Claro. por mucho que por DAX tú le metas, por ejemplo, la función all, no lo All, vas a ver. no, Es decir, nada, no. porque el RLS tiene prevalencia, es decir, Sí, lo que sí. yo digo, el RLS es el Big Boss, luego está el Boss que es DAX y luego están Sí. los empleados que son el resto, ¿no? Sí, sí. O sea, yo así a priori te diría que no se puede. De Yo, primeras. Ya, O sea, yo también, pero como pero decir que no se Iker, puede, como que cuesta, pues sí. bueno, en pero principio Iker nos coincido da con una Javier. pequeña, yo te digo que Iker sí que da una pequeña solución porque esto lo suelen tener muchas empresas. O sea que si tú haces resúmenes globales, pues puedes jugar con ello. Claro, pero Para ya todos, claro. claro, eso es, estamos agrupando ya los datos. Desde ese punto de vista, sí, podrías, sí. Solo ve lo que es obligatorio o lo que necesita y luego también tiene la Claro, visión global. eso es, pero es lo que dice Iker, ya no estamos aplicando el RLS. Ya. Ujú. Claro. Por eso digo que bueno, es un tema interesante para Sí. verlo, con tranquilidad. Pero en principio, vamos a dejar que no. Mm. Creando en el modelo tablas con los datos globales que puede tener todo el mundo. Ya, claro. Vale, pues parece que no Muy hay ninguna otra pregunta. Pues igual que ya yo creo que las personas se han ido marchando, o sea que lo único que vamos a hacer es compartir la próxima sesión, el próximo encuentro. Voy a compartir la pantalla para que lo sepamos. Y aquí lo que tenemos es, perdón, la nueva sesión la haremos el 25 del 9, el último lunes de cada mes como lo solemos hacer. Y bueno, pues vamos a tener a nuestras compañeras Cris y Nagore para que nos hablen de que no nos limiten los orígenes. O sea que ahí lo dejamos, nos vamos a decir más para que así os entre un poquito la curiosidad de qué es lo que queremos conseguir. Lo único deciros que la sesión es presencial, en el sentido que tenemos el espacio ofrecido por Open Data Bilbao Vizcaya, pero que también haremos la grabación de la sesión para que la podamos ver a posteriori. Y vamos a intentar también poder grabarla al momento a ver si podemos hacerlo. O sea, eso no lo prometemos, pero lo que sí vamos a tener es la sesión en el canal de YouTube, igual que la que nos ha dado hoy José Manuel, para que todos podáis volver a verla tantas veces como queráis. Y con todo esto yo creo que, pues como acaba el mes, acaba también para algunos que tienen vacaciones, otros no, pero sí que dejamos el mes de agosto de vacaciones de sesiones, pero así tenéis un montón de vídeos para seguir aprendiendo, aquellos que tengáis un espacio de tiempo para poder hacerlo. Y con esto, darte las gracias, José Manuel, ha sido un placer tenerte como siempre y eso, y bueno, pues hasta la próxima, que esperemos que sea
presencial, porque por ahí se vienen unos cuantos eventos ya en plan grandecitos, o sea que no podemos decir más porque todavía no tenemos confirmadas fechas y demás, pero que sepáis todos que vamos a tener eventos presenciales en condiciones grandes y con muy buenos ponentes, en este caso como José Manuel o cualquiera de los que estamos aquí. Bueno, Nada, pues el placer ha sido mío para compartir este ratito, compartir conocimiento y compartirlo con vosotros, que siempre es un gustazo juntarnos con la gente de Euskadi y que es fantástica la comunidad. Así que muchas gracias por la invitación. A ti, José Manuel. gracias. José Manuel, Luego, José muchas Manuel. gracias. Gracias Chao. a ti. Hasta la siguiente. Gracias, José Manuel. Venga, chao, Hasta luego. adiós.